En la sombra y el misterio, historias y otro lugar. Ecos de un tiempo perdido que vienen a contar. Con voces preparadas, listos para revelar los secretos escondidos que la noche quiere dar. Enigmas, susurros que llaman, historias que nadie sabrá. Un panel que guía la verdad, paso a paso hacia lo que vendrá. Leyendas de amores perdidos, secretos de más allá. Susurran entre sombras que no quieren descansar. Nuestros expertos te invitan a un viaje sin final, a desvelar el enigma en cada historia, en cada andar. Enigmas y cada andar, historias que enigman a un viaje sin final. A desvelar el enigma en cada historia, en cada andar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su Bienvenidos. programa Jueves de Enigma. Nos da gusto saludarlos, que estén con nosotros en un programa más aquí con sus amigos de su Jueves de Enigma, su programa favorito de todos los jueves. Así que, primero que nada, doy la palabra a Ricky para que salude, luego a Pierre Komishima y con el Inge, y empezamos y digo lo que nos convoca hoy. Negrito Feliz. Hey, pues bien, sean todos bienvenidos a su programa Jueves de Enigma y pues un gusto estar nuevamente con ustedes. Y pues espero que hayan escuchado los demás temas anteriores que estuvieron muy interesantes. Entonces la liga sigue estando en la parte de aquí arriba y pues ustedes les puedan dar clic para pues más videos como estos. Gracias, Negrito Feliz. No olviden compartir también en sus redes sociales. Pierre Komishima, un saludo a toda la raza que te está viendo TikTok y YouTube. ¿Qué tal? Bienvenidos sean a su programa Jueves de Enigma. Esperemos se la pasen bien y se distraigan un poco más. Es correcto. Sean bienvenidos a este programa. Licenciado ingeniero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Jueves de Enigma. Me da mucho gusto que nos acompañen. Como cada jueves estamos a sus órdenes, siempre tratando temas de interés que de alguna forma los hacemos reflexionar para que ustedes puedan también tener otro punto de vista diferente al que nosotros por lo regular tratamos de investigar y les sembramos esa semillita de que investiguen. Hoy tenemos un programa muy interesante, para no variar, al cual le voy a dar la palabra a Sam para que él nos haga favor de decirnos cuál es el tema de que nos contrae el día de hoy. Claro que sí, Inge. ¿Y qué tema, por cierto? Que el tema es Enigma del periodo papal. Así que prácticamente vamos a hablar de la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Para el mundo, pues es un presidente más, porque los que no saben, el Vaticano es un país más en este mundo. Y es un estado vaticano. Es un estado, exactamente. Ellos son... si bien están dentro del territorio italiano, pero ellos no son parte del territorio italiano, tienen sus propias leyes, su propio pasaporte, todo eso. Así que vamos a estar hablando de los papas, quédense porque va a ser un tema muy, muy interesante. Y el papado, Inge, ¿nos puedes dar un contexto? ¿Quién fue el primer papa? ¿Cómo inicia esto? ¿Qué rollo? Claro que sí, Sam. Mira, de alguna forma todo esto inicia por medio de un emperador que se convierte al cristianismo llamado Constantino. Constantino, por medio de su madre, tratan de guardar las reliquias que quedan de la iglesia, algunas reliquias que quedan de la iglesia, y esto le conlleva a formar por primera vez a la Iglesia Católica Apostólica Romana dentro del territorio romano. En ese tiempo no vamos a determinar que era Italia como tal, porque Italia más adelante se convierte en una nación italiana, pero en ese tiempo era Roma. Y dentro del periodo, dentro del territorio romano, se hace un apartado en donde con el tiempo se forma el Vaticano, que como bien dijiste, es un estado libre, independiente,
¿Por qué? Porque tiene su propio gobernador, que en este caso es el Papa, que es nombrado como máxima autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es correcto, Inge. Antes de seguir indagando, Negrito Feliz, primer pregunta de la trivia para todos los que nos están sintonizando a través de nuestras redes sociales. Muy bien, así que la primera pregunta de la trivia dice, ¿quién fue el primer papa en la historia de la Iglesia Católica? Inciso A, San Pablo. Inciso B, San Pedro. Inciso C, San Juan. Así que ustedes pueden decir la respuesta ahí en los comentarios. Gracias, Negrito Feliz. Y antes de estar indagando esto, la Iglesia Católica todos la conocemos, que increíblemente ya dejó de ser la religión más Número uno en el mundo. Exactamente, más seguida en el mundo, número uno, por muchas décadas, por muchos siglos, fue la religión con más adeptos, pero ahora Pierco Mishima, increíblemente, ¿cuál es la religión con más adeptos en el mundo? El Islam. Es Los correcto. musulmanes son quien van a la vanguardia y van por Europa. Y siguen creciendo. Están infiltrados en Francia e Inglaterra y van por España. Es correcto. Y ya está aquí con nosotros en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Venezuela. Es correcto, se han están visto infiltrando. mujeres con la... ay, ¿Cómo se llama esta? Nosotros lo conocemos como turbante, pero sé que tiene su nombre, ¿no? La burka. Burka. Es correcto. Pero bueno, no nos vamos a desviar tanto. Voy a dar un organigrama de lo que hay en la Iglesia Católica, ¿no? Y ahorita el ingeniero nos va a explicar un poquito más. Porque no es como que alguien, no es como los reyes que dicen, el hijo de tal va a seguir siendo papa o va a seguir siendo... No. Acá es totalmente diferente. Ahorita el ingeniero nos va a explicar un poco de eso, pero los organigramas van así. Como último, vamos a decir de arriba para abajo mejor. La primera o la cabeza de la iglesia es el Papa. ¿Qué significa la palabra Papa en todos los idiomas? Pedro Apóstol, príncipe de los apóstoles, para los que no sabían. Primero es el Papa. En italiano. Es correcto. Luego son los cardenales. Pero los cardenales se le conocen. La Iglesia Católica es la misma en todo el mundo, pero tiene diferentes nombres dependiendo de la cultura en el país. Los cardenales son los que todos conocemos, los que en un momento más el Inge nos va a contar ellos qué hacen, pero en otros, por decir, los patriarcas son los líderes de las iglesias católicas orientales, primados son líderes de las iglesias católicas en ciertas regiones y abades, líderes monasterios y comunidades religiosas. También son parte de los cardenales. Arzobispos, líderes de las arquidiócesis y responsables de varias diócesis. Obispos, líderes de diócesis y responsables de la pastoral en su área. Sacerdotes, pues son los que conocemos, que te dan la hostia. Exacto. Que les llaman curas. Y Curas exactamente. Y diáconos, que son los monaguillos o los que le ayudan, más bien los que le ayudan al sacerdote. Sí, los sus diáconos, asistentes. los que van a ser algún día sacerdotes. Alcohólicos o monaguillos. Es correcto, Inge. Así que, Inge, ¿cómo es la cuestión para elegir a un papa? Porque todos hemos visto, no sé si a ustedes les ha llegado a tocar, a lo mejor sí les ha llegado a tocar, porque tuvimos hace, creo que como 8 años, que por primera vez en la historia renunció un papa. Es la primera Abdicó. vez que dentro Y de esto abdicó sucede. a la Iglesia Católica y se tuvo que hacer una votación. Cuéntanos eso. ¿Quiénes van y votan? ¿Por qué Ok. se vota? ¿Y por qué solamente algunos, no todo lo del organigrama de una iglesia o de la Iglesia Católica? Mira, Sammy, te voy a decir qué es lo importante de todo esto. Primero quiero tocar el tema de la renuncia de un papa. Es la primera vez en la historia que sucede algo, que 2 papas gobiernan. ¿Por Fue en qué? el 2016, perdón, ¿verdad? Inge? 2016, sí. Ratzinger Anuncia su renuncia. Como papa actual de la Iglesia Católica, presenta la renuncia al Colegio Apostólico Pontificio, en donde se encuentran todos los cardenales, y les notifica que por enfermedad, por problemas personales, él claudica o renuncia al papal o al trono papal. Algo que nunca se había visto en la historia. Pero recordemos que hay un estatuto dentro de la Iglesia Católica en donde no existe la renuncia. Nunca dejas de No. ser papa. A donde Hasta que te donde mueras. viene esto a convertirse, que él se vuelve un papa mientras tenga vida, pero asociado
o directamente retirado, no puede salir de las instalaciones que ellos tienen como descanso, una casa de descanso, ahí mismo en Italia, Pedro, pero él sigue siendo papa. Es correcto. Entonces, viene a tomar las funciones otro papa que en este caso se le denomina el papa sustituto, que con el tiempo, al morir Ratzinger, él ya toma el papado como un papa oficial. Qué bueno que tocaste ese punto, Higgin, porque mucha gente no supo que en realidad mientras no muriera Benedicto XVI, Seguía siendo papa. el otro era simplemente su asistente. Sí, venía siendo como el papa sustituto Sí, o hacía las Pero funciones. lo que también nadie sabe es que Bergoglio, el Papa Francisco, iba y todo lo que él tenía que hacer tenía que pedirle primero consultarlo. exacto, con Benedicto. Sí, dándole Si no, su no lugar podía. al papa que había sido Es nombrado. correcto. Sigue, Inge, perdóname. Ese tema es algo escabroso porque se hablan muchas cosas de Benedicto XVI, entre ellos que tenía una enfermedad en la piel, lo cual no le permitía salir ya en público, ya estaba muy acabada su piel, como escamada, de tal forma que cuando él muere nunca se le vio el rostro, lo entierran con todos los honores de un papa, ¿ustedes lo supieron? Claro que si él sí. hubiese sido un papa retirado, a lo mejor ya ni papa era, no le hubieran hecho todos los honores que le hicieron como un Exacto. papa. Y Ahora, todos los que fueron, porque fueron gente importante de estados mayores. sí, que todos si los no hubiera sido representantes papa, de los exacto, presidentes de se los le países. enterró con el mismo como un honores. papa común y corriente. Exacto. Entonces, actualmente ya tenemos un solo papa, Francisco. Eso es lo que quería yo, que primero se tuviera en el antecedente. Ahora vamos a ver, como tú me lo estás preguntando, cómo se elige un papa. Primero, antes que todo, me voy a adelantar un poco porque hace rato no se los dije, el primer papa dentro de la Iglesia Católica fue Pedro. Okay. Pedro, el cual, apóstol de Jesucristo, en donde Jesucristo, ellos agarran el texto de base, en donde dice, Pedro significa piedra, y dice el Señor Jesucristo, sobre esta piedra edificaré Mi iglesia. mi iglesia. Entonces ellos, pa' pronto, Pedro, tú vas a ser el primer papa, dura una temporada, llega un emperador, Nerón, el loco aquel que quemó inclusive Roma, y lo mata. Lo crucifica, lo cual él dice, yo no voy a morir como Jesucristo crucificado de pie, quiero que me crucifiquen de cabeza, y él muere crucificado de cabeza. Como todos los apóstoles, y después vamos a ver este tema, todos los apóstoles fueron muertos trágicamente de alguna forma. Voy al tema que nos lleva a hoy, que es importante. ¿Cómo se elige un papa? Ok, hay un cónclave. Es importante que la gente lo sepa. ¿Qué es un cónclave? Es una reunión especial que hace la Iglesia Católica con puros arzobispos o cardenales. Los cardenales, en algunos casos, los arzobispos tienen un nivel más abajo. Los arzobispos son los primados, son los que están encargados de una iglesia en un país. Por ejemplo, el arzobispo primado de México, Carlos Retes, persona a la cual le mando un saludo, una persona al cual me casó, a mi esposa y a mí, y lo conocemos de hace muchos años, una persona que respeto y quiero mucho, al arzobispo Carlos Retes, obispo primado de México. Y de ahí vienen los cardenales. Los cardenales se les denomina cardenales porque su color los distingue. Ellos están vestidos de rojo con negro, pero sus vivos son rojos, por eso son cardenales. Y ellos, dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica, son los que están abajo del Papa, nada más. Cualquiera de los obispos puede ser Papa, siempre y cuando sea nombrado dentro del cónclave, ¿sí me entiendo? Y cuando ya un Papa claudica o fallece, en este caso, al decir claudica, quiere decir fallece, es el único requisito que pide la Iglesia para que dejes de ser papa, que estés muerto. Entonces, cuando este papa muere, se junta el cónclave en el Vaticano. Y exactamente se encierran para que entre ellos, haciendo oraciones y encerrados en un lugar donde pueden durar hasta una semana, 15 días, encerrados. Si no hay tiempo determinado, ¿verdad? Para que hagan sus votaciones. Ellos nada más adentro se encierran para elegir al elegido
en este caso, perdón, a elegir al elegido, por eso se oye redundante, pero es la verdad. Ellos eligen al elegido de Dios, al futuro representante de Dios en la tierra, porque ellos dicen que el Papa Es el representante. Yo difiero mucho. Yo difiero mucho porque recuerden que yo siempre se los he dicho, el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Entonces, dentro de la Iglesia Católica, ellos dicen que el Papa viene siendo en esa posición. Y cuando ellos ya se pusieron de acuerdo, imagínense poner de acuerdo un promedio de 40. Sí, son más de 39 o 40 por cardenales. ahí. Cardenales. Ellos queman las papeletas y cuando las queman y sale humo blanco, se denomina la palabra Habemus Papa. Pero cuando el humo Me ha es tocado negro, 3 de esos. Es que aún no hay. es que aún no se han puesto de acuerdo. Qué interesante, ¿no, Sammy? Que esto se vaya interesante. desarrollando de esta manera y que ellos mismos se pongan de acuerdo para nombrar. Hay una Malaquías por ahí. Una profecía. Una Una profecía profecía. que habla sobre un papa negro. No sabemos si es Francisco por su ascendencia y su Sí, porque origen. los franciscanos visten de negro. Así es. No Los sabemos. jesuitas. No Perdón, sabemos si jesuitas, la orden de perdónenme, los perdónenme. jesuitas, que es la que viste de negro, sea eso o sea un papa de color negro, porque hay otra profecía de San Malaquías, la cual dice que falta un papa, que se va a llamar Pedro el Grande. Entonces, ahí se queda la Que eso está situación. muy interesante porque, bueno, los cristianos protestantes se llaman denominaciones, bautistas, Así es. presbiterianos, y en el catolicismo también hay, no se llaman denominaciones, no me acuerdo el nombre, pero hay franciscanos, jesuitas. Sí, son órdenes, Samuel, Sí, son órdenes. ándale, gracias, La orden Inge, de los gracias. jesuitas, Órdenes. carmelitas descalzos. Que este papa es el primero en la historia también ser jesuita, Así es, el primero. porque que- la mayoría habían sido, ay, no Opus me Dei. acuerdo. El Opus Bueno, Dei. esa es otra cosa. Hay dos márgenes, independientemente de Dos las ramas órdenes, fuertes de la iglesia católica. Dos órdenes fuertes dentro de la iglesia que son el Opus Dei, Y los que es la iglesia conservadores. tradicionalista. Todos los papas han sido Opus Dei, menos este, que ha sido jesuita. Y que, si se dan cuenta, los jesuitas es el grupo de choque de la iglesia católica. Son Es los correcto. que, el grupo armado, así específicamente, han capacitado a los grandes revolucionarios de la historia, y llámenle Hitler, Mussolini, Che Guevara. Che Guevara. varios. No vamos a entrar en. Inclusive en México tuvieron. En nuestra El- revolución. tuvo En la mucho que revolución ver la hubo Iglesia mucho que ver. Católica. Ellos hicieron la iglesia cristera, aquí la revolución cristera, en donde el gobierno de México no permitía ya los cultos y ellos hicieron el grupo de choque para ganarle al gobierno. Es correcto. Somos Y no me voy a quedar con eso. El Frente Antes de Popular, profundizar, perdón, bueno, dale, Inge, dale. el Frente Popular Revolucionario armado que se hizo en Chiapas, Ajá. pues liderado por el obispo Samuel Ruiz, Fíjate, un jesuita de hueso jesuita. colorado, ¿no? Que los jesuitas agarraron mucha fuerza aquí en México, por cierto. Ah, sí, por la Compañía de Jesús, porque Exacto. ese inició en Aquí Puebla. exacto. La ¿Sabes? primer iglesia jesuita en toda América Fue aquí, fue en, aquí en México. México. Sí, en Puebla. Negrito Feliz, danos la respuesta de la trivia. Que la respuesta de la trivia, a ver, déjame decirles, ¿quién fue el primer papa en la historia de la Iglesia Católica? Así que habíamos dicho inciso A, San Pablo, inciso B, San Pedro, inciso C, San Juan. Así que, ¿cuál es la respuesta correcta? San Pedro. Así que él fue el primer papa de la historia de la Iglesia Ok. Católica. Así Y una que vez que se continuamos avienta la segunda, con la pues, segunda. Dice, Échale, ¿cuál negrito. fue ¿cuál papa fue responsable de convocar el Concilio Vaticano II Así que es. buscó modernizar la Iglesia en el siglo XX? Ok. Inciso A, Papa Juan Pablo II. Inciso B, Papa Benedicto XVI. Inciso C, Papa Juan XXIII. Ok, muy Así interesante. que ¿Cuál fue la pregunta? Para- perdón? la pregunta fue, ¿cuál papa fue responsable de De convocar modernizar. el Concilio Vaticano Segundo. II?
Gracias, mi negrito feliz. Por cierto, simple y sencillamente para la gente que no sepa, los papas ustedes dirán, bueno, porque algún papa tienen 16, 2, primero. Es porque a veces se repiten los nombres y se tiene que poner a fuerzas, por decir, Juan Pablo II se puso porque hubo un Juan Pablo I. Creo que ha habido 8 Pedros, tengo entendido. Sí. Pero con diferente número. Es correcto, con diferente número. Gracias, Pierre Komishima. Y seguimos con el tema de los papas. Ahí van preguntas puntuales. Ya vimos quién fue el primer papa en la historia. Pero como tal, ¿cuál fue el papa? Porque, bueno, va a empezar. Los papas, o como les hablamos al principio, viven en un pedacito chiquititito de Italia que se llama El Estado Vaticano. el Estado Vaticano. Y ahí hay una iglesia que es como que Principal. la iglesia principal de todos los católicos. La Catedral de San que es- Pedro. exactamente. Inge, ¿cuál fue el papa que la mandó a hacer y cuál fue el papa que la terminó? Porque eso se tardó muchos, muchos años en construir. No sé, no recuerdo quién fue el que... Sé qué arquitecto, inclusive Ahí va. un arquitecto Inició el italiano. 18 de abril de 1506 y Sí. culminó el 18 de noviembre de 1626. Sí. Julio II la inició, sí, el Papa Julio II. Julio II, ok. Y la culminó un papa. ¿Cuál fue Pierre Komishima? No recuerdo. Ahorita que Ricky, de Negrito Feliz, estaba mandando una trivia, le pregunto aquí a mi querido amigo Pierre Komishima, ¿qué quieres que te pregunte? Lo que quieras, lo que quieras. Pregúntame, dijo. Bueno, y que proseguimos con lo de los cardenales. Ok. Sé que ahí, imagínate que fueras cardenal y estás en medio de la votación. Solo uno de ellos va a salir como papa de ahí. Así ¿Qué es. tensión se sentirá ahí adentro? Te voy a decir cuál es la tensión más grande. Siempre hay un papa, Que siempre sobre- hay un cardenal, que sobresale, ¿no? que sobresale de entre algunos. Recordemos que la tradición es que los papas tienen que ser, bueno, no necesariamente, pero casi el 90% han sido Italiano. Bueno, con italianos ascendencia, con ascendencia romana. ¿no? Ah, ok, pero han sido europeos. Vamos a decir que Exacto, europeos. europeos, exacto. Hasta ahorita ha sido Benedicto, que no se esperaba, pero que de alguna forma traía el respaldo ya de algunos cardenales. Y a lo que voy es a lo siguiente. Ya hay cardenales que llegan con cierto liderazgo. Ya han sido o bien secretarios del Papa, o bien han sido responsables de los santos para la canonización de los santos, o bien han sido directores del Banco del Vaticano, o cada cardenal tiene cierta forma un puesto importante dentro de la Iglesia Católica. Y ya hay muchos cardenales que ya traen, inclusive cuando entran al cónclave, ya por ahí los reporteros del Vaticano, entre ellos Alarraqui y todas estas personas, ya empiezan a decir, el cardenal fulano trae el apoyo de tantos cardenales, ¿verdad? Exacto. Pero a la mera hora de la votación no siempre es así. Por abajo de la mesa hay muchas patadas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en juego. Entre ellas lo más importante, recordemos, Muchos que hay mucho dinero en el Bastante. Vaticano. De hecho, es la religión que maneja más dinero. La en el religión mundo. que maneja más dinero. Aunque muchas veces digan, el Vaticano no tiene empresas. El Vaticano no maneja más que ofrendas. El Vaticano tiene empresas. Es correcto. Ocean Pacific, Procter & BBVA, Gamble, Bancomer. podemos mencionar BBVA, podemos mencionar muchas empresas, pero el Banco del Vaticano es el banco más importante que hay en el mundo porque maneja mucho capital. A lo que voy es a lo siguiente, el que llegue a manejar las riendas de la iglesia tiene que ser una persona sobria, que se lleve bien con todos los cardenales y que los cardenales tengan la confianza de decir, esta es la persona correcta. Es que a fin de cuentas es política eso. Es político, exacto. Pues, o sea, ¿qué tanto no hay de interés dentro de la Iglesia Católica? Ahora, lo que sí no ha habido ha sido un papa africano, un Ni papa asiático. oriental, asiático. Ni de Oceanía. Se cree que este siguiente papa, como se habla de un papa negro, puede ser un papa etíope, puede ser un papa africano, ¿no? ¿Por Ok. qué? ¿Por qué decimos esto del próximo? Recordemos que Francisco ya es un papa grande. De hecho, ha sido uno de los papas más grandes que han En llegado al agarrar el poder. pontificiado.
Entonces se cree que, bueno, pues por la edad, ¿verdad? Y por la enfermedad, creo que Francisco nomás tiene un riñón, un pulmón, algo así, estaba yo viendo. Entonces no se le pronostica tanto tiempo dentro de su pontificiado. Entonces, por ahí podemos ver que las profecías que vienen de Nostradamus, de Malaquías, una de las profecías importantes, no la hemos tocado, las de Fátima, que recordemos que ya hay dos que se han abierto, pero hay una que no se ha abierto. Que la tienen bien secreta la Iglesia Católica. Esa tiene mucho que ver con lo de la Iglesia de los últimos tiempos. Por cierto, dije, quiero recomendar una película, hablando de esto, donde se ve todo Okay. por dentro. Es una película, se llama Francisco, el Padre Jorge. Es Okay. una película biográfica de su vida. Ok. Y ahí se ve todo esto que estamos hablando, cómo fueron las votaciones, Así es. cuál era el cardenal que se postulaba, porque en verdad él era el último en la fila, el que Sí, pensaban no se que iba a ganar. pensaba que él iba a ganar, no. Menos siendo latino. Ahora sí que le pasó como la de Fox en el 2000, que pensaban que era el que menos iba a tener votos Y y fue el todos que decían, ganó. bueno, pobrecito, vamos a darle el voto, y fue el que ganó. Se llevó el Tigre de Santa Julia el Es premio correcto. mayor. Así Sí, le pasó al Papa Francisco. sí. Lo recomiendo esa película. Por cierto, Negrito Feliz, danos la respuesta de la segunda trivia. Y la respuesta de la segunda trivia dice, ¿cuál fue el responsable de convocar el Concilio Vaticano II? Entonces, habíamos dicho Papa Juan Pablo II, Papa Benedicto XVI y Papa Juan XXIII. Y la respuesta correcta es Papa Juan XXIII. Así que él fue el responsable de convocar el Concilio Vaticano II para buscar modernizar la iglesia en el siglo XX. Sí, Y continúa con la tercera. Échale, Negrito Feliz, Dice, por favor. ¿qué papa es conocido por haber renunciado al papado en el 2013, siendo el primer papa en hacerlo casi 600 años? Sí, así Sí, es. correcto. es Papa Francisco, Papa Benedicto XVI o Papa Juan Pablo II. Entonces ahí está. Tú eres mi hermano del alma, Juan Pablo II, un gran papa. Sí, el Aunque aquí Papa de la difieran. Paz, el Papa viajero. Es correcto, aunque aquí difieran mucho, aquí a mi izquierda, no voy a decir quién. La pared, la pared. Se habla de que fue uno de los mejores papas en Ha relación. habido varios, Yo creo que fue muy humanista. es correcto. Se acercó mucho a la gente, fue el Papa viajero, hizo no sé cuántos viajes a nivel El Papa mundial, que más visitó viajó. todos los continentes y a nosotros, yo mínimo me recuerdo de 2 visitas de él, una en el Estadio Azteca. Vino 4 veces, ¿no? Tengo entendido, a México. Creo que 3, pero oficiales así, yo recuerdo 2. Vino Una a en, Jalisco. una en el que estuvo en el Estadio Azteca, donde me tocó estar trabajando en Televisa. Una donde estuvo en el Puente del Papa, Aquí en Monterrey. Y hay otra, al parecer, donde estuvo en el Estadio Jalisco. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Era un papa tan humilde que se acercaba a la gente. Tuvo un atentado. Y de ahí viene una profecía, la de Malaquías, en donde profetizaban que Juan Pablo II iba a ser muerto por asesinato. Y quizá haya sido muerto por asesinato, pero no de un balazo, sino hay Se muchas dice que teorías fue en las cuales se envenenado. dicen que fue envenenado. Como su sucesor, Así es, que entonces diga su antecesor. no se sabe, son Juan muchos Pablo intereses. I. Es Juan Pablo I. correcto. Son muchas cosas las que se hablan dentro del Vaticano, es algo que no se va a poder comprobar porque la iglesia tiene un hermetismo muy grande Es correcto. y máxime en esta situación de los papas como máximos gobernantes. Lo que sí sabemos es que Juan Pablo II fue un gran hombre. Yo de las veces que lo vi, fueron 2, de verlo me ganaba como el sentimiento, ¿no? Como que, ay, el Papa, y me da mucho gusto verlo. Ay, hermano. Independientemente, ¿Cómo dice eso? independientemente de la religión que profeses, es la verdad, el Señor genera mucha paz. Sí. Yo lo llevé alguna vez grabando con Televisa, estaba yo en cámara, cuando llegó el anuncio apostólico, donde se quedaba él en Insurgentes, y ahí mismo no se quedaba en hoteles de lujo, se quedaba ahí mismo en el anunciado apostólico, en donde, pues, una casa humilde, en donde él ahí comía, donde llegaba, de ahí salía para sus eventos. Y pues recordemos el carro papal, ¿no? El papamóvil Él inventado. fue el que lo hizo famoso. Él lo ¿no? El Papa inauguró. Móvil. y él Ya hizo- lo estrenó. Entonces, por eso recordamos a Juan Pablo II. Que por como cierto, tal. ese vidrio es también antibalas y Por todo el eso, ¿va? atentado. Sí, lo por el hicieron. atentado que había sufrido en el Fue Me Vaticano. acuerdo mucho, fíjate, yo estaba muy chico cuando él murió, pero me gusta su historia. Una vez
lo trataron de matar uno, que hasta después él fue a visitar a la cárcel, Ah, que sí, lo trató de matar fue el y le atentado que pidió te decimos. perdón. Fue el Que fue en la atentado de plaza. 1981. Fue en la plaza de San Pedro, ahí Es en el correcto. Vaticano. Que lo fue a visitar a la cárcel Fue el un Papa. turco el que le disparó, Ajá. que después él Un fue y lo musulmán, perdonó. Sí, y Sí. se hizo, según dicen que se hizo católico después de eso. Según. Yo lo dudo Yo mucho. pienso que sea la iglesia católica le metió Yo lo ahí. dudo mucho, Pero de porque- que sí fue a verlo a la cárcel, sí fue a verlo a la cárcel. Ah, Pues ya, sí, hay entonces- notas, hay entrevistas. Esa anécdota muy importante, ¿no? Que haya perdonado Exacto. a que lo disparó. Exacto. Antes de seguir indagando, nomás para dar un contexto de la pregunta que nos hizo el Negrito Feliz, ¿qué es el Concilio Vaticano? ¿Por qué primero? ¿Por qué segundo? ¿Por qué tercero? ¿Qué es Ok. el concilio, Inge? El Concilio Vaticano es un grupo de cardenales, como ya lo habíamos mencionado, que es el mismo cónclave, pero cuando se reúnen para un concilio es cuando se reforman ciertas leyes dentro de la Eso, iglesia. es muy diferente a votación de papa Sí, a concilio. Sí, es la reformatorio. misma entidad, son cardenales, pero se juntan para, en coordinación con el papa, cambiar ciertos estatus de la iglesia católica o nombrar nuevos estatus dentro de la iglesia, que en este caso a lo que se refería el Negrito Feliz era la inauguración de la estación de radio del Vaticano, en donde ya se podían hacer misas y donde viene ya la televisión del Vaticano, que por cierto se viene a inaugurar con Juan Pablo II, y que poco a poco empieza a entrar la tecnología dentro de la iglesia. Recordemos que la iglesia católica era muy Está muy escéptica. cerrada, exacto. Entonces abren todo eso a la tecnología. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta que la televisión es, como decía de alguna forma por ahí alguien, el ojo del mundo, el ojo que todo lo ve. Y entonces se vuelve más importante porque ahora ya hasta las misas las transmiten por televisión, ¿no? Es correcto. Pierco Mishima. A mí me encanta este tema masónico. ¿Crees que ha habido un papa o al menos algún cardenal que esté inducido en la logia? Que esté inducido en la logia, ¿O que haya estado inducido? seguramente sí. Seguramente sí. Se habla de de Bergoglio. Sí, se habla Él mucho es de él. jesuita y pues que está muy muy pegado con todo este tipo de Con los personas, masones. pero nada se puede asegurar, pero sí hay muchos intereses de mucha gente, de muchas entidades, de muchos poderes, los cuales quieren de alguna manera mover a su antojo los hilos, como también lo que es el movimiento del LGTB también, Ah, ok. el cual ha apoyado Bergoglio, De hecho, se dice que hay ha dado una Como- nueva apertura a este grupo. como una oficinita allá en el Vaticano, ¿no? Que atiende esos casos, o sea, del LGTB y todo eso. Sí, así es, pues él dijo, todos somos hijos de Dios y prácticamente aceptándolos. De hecho, ya pueden De dar alguna la manera. bendición, no casarlos. Sí, la así bendición los padres. Es diferente dar la bendición a casarlos. Así es. Pero Pero pues ya pueden. prácticamente les están dando apertura. Es correcto. A lo que voy es a lo siguiente, ya cuando lo aceptas, pues ya prácticamente te estás haciendo prácticamente. Que fíjate, Inge, eso me sorprendió mucho, Pierco Mishima también, porque yo tengo entendido que una de las ramas católicas, que son los jesuitas precisamente, ellos son muy duros en su teología. Y se Eso me hizo raro que un papa que viene de esa rama haya aceptado eso. Porque los jesuitas son totalmente en contra, o su teología nos habla de totalmente en contra de pues, lo que dijo este señor en cuanto a eso, que aquí respetamos todo, tampoco nos vamos a meter con la comunidad. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿También les sorprendió eso que este papa lo haya...? Sabía que sí iba a dar a la iglesia católica, sí iba a dar. Pero me sorprendió mucho, a mí personalmente, no sé qué piensan ustedes, que este papa, siendo jesuita, haya aceptado eso. Yo siento que no le quedó otra. correcto. Lo presionaron. La apertura de la iglesia era ya necesario porque ya se los había comido. Sí. Ya se los había comido. En el papado anterior, ¿verdad? Sí, Con todo lo que ya Con los le anteriores. habían dado pie de entrada. Entonces, si él estaba en contra, se iba a volver la comunidad contra la misma iglesia. Así Es es, si han correcto. perdido adeptos, ¿cuántos más iban a perder más? Y así como ellos, De hecho, es la religión que más algunos adeptos está gobiernos lo han perdiendo. aceptado por lo mismo, ¿eh?
no es otra cosa más que, no nada más la iglesia. Algunos gobiernos prácticamente se han adentrado al respeto, asociándose a los derechos humanos. Ajá. Y toda esta situación, y entonces yo no quiere decir que yo esté en contra o a favor. Yo lo que estoy diciendo, lo que estoy viendo que la iglesia está haciendo, ¿no? Es correcto. Que al aceptarlos, pues prácticamente, como dices tú, no los casa, pero les da la bendición. Pues, ¿qué es la bendición? Sí, exacto. Es como que nomás, pues, nomás el típico, ¿no? Aunque Así, aunque pues, que la te Biblia vaya lo bien, prohíbe, ¿no? ¿no? Exacto. Porque dices tú, hombre los hizo y mujer los hizo, ¿verdad? Dice la Biblia. Exacto, Entonces, de alguna forma, exacto. yo no me voy a meter, ni me quiero meter mucho en ese tema, porque el tema que nos conlleva no es eso, sino el asunto de los papas, pero sí es importante saber que él le dio la apertura dentro de la iglesia porque le tocó, no le quedaba de otra, vamos. Es correcto, Inge. Ahora, Inge, Pierco Mishima, el papado, ¿la Iglesia Católica es la única religión que tiene a un líder supremo como un papa? La Iglesia Católica no. 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 Tengo No. entendido que está la Iglesia Católica Ortodoxa, para los que no sabían. Hay 4 papas. Iglesia Católica Anglicana, Así Iglesia Católica Etíope e Iglesia Católica Romana. Y cada uno tiene a sus papas. Sí, cada uno tiene dentro de sus normas, nombra los ortodoxos, radicales que son Ellos rusos. visten todo de negro, Ellos todo, visten- todo de negro. Pero ellos tienen su propio papa. Es correcto. Sí hay otras ramas donde aceptan todo lo que es lo que viene conforme a lo que los adeptos de la Iglesia Católica, pero no realmente no la infalibilidad del Papa que no la respetan, no están de acuerdo. Otra cosa que es importante, Sam, es que no se les nombra papa a los otros. Ajá. Ellos los denominan como los líderes o como De la iglesia, de ¿no? la iglesia ortodoxa. Sí, el porque líder los de la de los iglesia. anglicanos es el rey de ahorita de Inglaterra. Y te digo algo, se respeta, el Papa respeta esos Sí, niveles, sí, ¿eh? es correcto. Y ellos respetan al Papa. Es correcto. Entonces hay cierta lógica de el único Papa que hay ahorita en la tierra, nombrado oficialmente, Francisco. Hablemos de la simbología católica. En la simbología católica, para los que no sabían, ¿qué es la simbología católica? Cuando ustedes vean un santo pintado en alguna pared o hecho de madera, tiende a tener cosas colgadas. Por decir, este año vino precisamente, que anduvimos tú y yo ahí en Puebla, Inge, el hueso de San Judas. ¿Fue San Judas, verdad? Una reliquia de San Una Judas. reliquia. Que Que era por cierto. era su brazo. Exacto. Lo tenían en un mantra que usan, que es Sí, que así lo es. usa la religión hindú. Así Pero es. ahorita Pierco Mishima, antes de entrar al programa, nos hablaba de algo muy interesante que son unos signos que tienen las vírgenes de todo el Así mundo. No sé es, si nos una- puedas sí. hablar de eso, Pierco Mishima. Esto habla un libro, el Evangelio de San Agustín, parece ser. Habla sobre quién va a destruir esta iglesia, este lugar, el Vaticano, habla sobre ello. Y te dice que en tiempos muy antiguos la Iglesia Católica hizo nexos con los musulmanes, con la Iglesia del Islam. Es correcto. Y prueba de ello es que hasta el día de hoy hay muchos santos iglesias y muchas vírgenes, las cuales en sus imágenes guardan una media luna, ya sea a los pies de la Virgen o del Santo o atrás de ellos. Siempre hay una media luna, la que rige, por la cual se rigen el pueblo musulmán ahí en Medio Oriente, la cual usan sus banderas regularmente los países musulmanes. Esto en honor a ellos, pero esto es una mentira en la cual han caído el pueblo del Islam. Bueno, esto habla el Evangelio creo que sí es San Agustín. Y entonces habla que este pueblo va a ser desengañado. Cuando sea desengañado, ellos van a incendiar lo que es el Vaticano. De eso habla esta profecía. Muy bien, ¿qué piensas de eso, Inge? Es una profecía que, como dijo Pierre,
de San Agustín, en su tiempo un santo. Es correcto. Reformador de la Iglesia Católica. Y San Malaquías habla algo similar, en donde dice que la Iglesia Católica va a ser destruida por completo. La ciudad sentada, por Apocalipsis 17, nos habla mucho también sobre la destrucción de esta iglesia, la cual la denomina la gran ramera. ¿Por qué? Porque se prostituyó con los grandes gobernadores del mundo. Y esto ha hecho a que conlleven a abrirle el camino al anticristo, tanto al falso profeta como al anticristo. Recordemos que es una religión que se formó por medio de un emperador que se convirtió al cristianismo, entre comillas, y que de alguna forma se hizo por una situación netamente, no fue ni religiosa, fue netamente comercial, ¿no? De ahí vienen los santos y todo esto, y que de alguna forma, como tú dices, todos los santos van a tener un escapulario, un rosario, algunos tienen la media luna, como dices tú, la Virgen de Guadalupe la tiene en la parte de abajo, sí. La iglesia la Virgen del Cobre, Fátima. Y Fátima, en este caso en Portugal, y cada uno viene con símbolos netamente satánicos y religiosos, en donde la iglesia se caracteriza por eso, por tener santos, y de alguna forma por ahí mucha gente dice no estar de acuerdo. Y hubo un tiempo en que la iglesia ocultó mucho sus ídolos, pero después volvieron a regresar a sacarlos. Juan 23 fue uno de ellos. De los que privó mucho que quitar a los iglesias. santos. Pero ahora actualmente hasta se han nombrado más, ¿no? Hasta los últimos, Juan Diego y Pablo otros. II. Juan Pablo II ya lo hicieron santo. Ya es un santo. Algunos papas han sido nombrados santos, ¿eh? Negrito Feliz, danos la respuesta de la última trivia. Sí. La respuesta dice: ¿qué papa es conocido por haber renunciado al pasado en el 2013? Ajá. Entonces habíamos dicho Francisco, Benedicto XVI y Juan Pablo II. Y la respuesta es Benedicto XVI. Bien adictos desde los 16. Gracias, familia. Ya vamos a ir culminando este gran tema, sin antes profundizar en algo sumamente interesante. Alguna vez hablamos de escatología en unos programas pasados que le llamamos Apocalipsis 13. Sí, sí fue. Va a haber 17. 17. Va a haber un fin de la Iglesia Católica. ¿Ok? Seguramente. Muy seguramente. No es como muchos piensan de que sí, vamos a dejar, muchos que se dicen católicos, no, vamos a dejar de ir a la iglesia y pues ya no van a tener dinero y se va a destruir eso. No va a ser así. Sin profundizar tanto, Inge, y luego tú, Pierre Komishima, en tu cosmovisión, ¿cómo crees que termine la Iglesia Católica? Con el último papa que se profetiza, que va a ser el Papa Negro, pero puede decir que el Papa Negro también se puede interpretar como que va a ser todo lo contrario a lo que un papa viene siendo como representación de Cristo en la tierra. Inge, en tu cosmovisión, ¿cómo crees que termine o terminaría la Iglesia Católica Romana? Como yo creo, es como dice Apocalipsis 17. Ok. Pero hay dos profecías que he leído mucho. Una es de San Malaquías y la otra es de Nostradamus, en donde dice que el último papa va a ser muerto por su propio pueblo. Y la ciudad del Vaticano va a ser destruida, quemada, precisamente por el mismo pueblo. ¿Por qué? Pues porque se van a rebelar. Al ver todo lo que tiene esa iglesia por detrás, porque mucha gente dice que ocultan por ahí hasta cosas extraterrestres. Eso de ocultar los archivos secretos del Vaticano, ¿qué ocultas? ¿Qué escondes? Que no quieres que la gente sepa. ¿Por qué guardas tan celosamente esos archivos en donde no pueden entrar ni los mismos papas ni los mismos sacerdotes? Es correcto. Entonces, ¿hay algo oculto? ¿Oculta algo la iglesia? Muchas cosas. Lo que sí te puedo decir es que Apocalipsis 17, y creo porque está escrito en la Biblia, profetiza el final de esa iglesia como una catástrofe. Por fuego, va a ser quemada. Y el Papa va a ser muerto por la mano del propio pueblo apostólico romano. Eso es lo que yo creo.
Pierre Komishima, antes de que me des tu cosmovisión, quiero que me digas cuál fue el papa que literalmente lo abdujeron los ovnis y platicó con ellos, y luego voy a tu cosmovisión de cómo terminará la Iglesia Católica Romana. Se habló mucho de un papa llamado Juan 23, quien se dice que habló con ellos, fue abducido y habló con un ser de otro planeta. Eso se habla mucho sobre ese tema, si pueden búsquenlo porque es interesante esto. Era un papa, este papa fue de los papas que mencionaba Inge hace un momento, de aquellos papas que sacaron a los santos y a las vírgenes de las iglesias. Era un santo, un papa bonachón al que todo el mundo quería, y se habla mucho, pero mucho sobre Dejó huella en el papá. esta entrevista que tuvo con un ser de otro planeta. Aparte, él se atreve a mencionarlo y a decirlo que él tuvo ese encuentro con ese ser extraterrestre. Inclusive que ese ser extraterrestre le menciona cosas bien importantes que van a venir para la Iglesia Católica. Ahora sí, cosmovisión de cómo crees que culminaría la Iglesia Católica Romana. La profecía de Malaquías, de San Malaquías, esta profecía habla que el último papa será un papa negro. Podríamos decir que Bergoglio puede ser. ¿Por qué? Porque pues nos referimos antes, cuando fue el papado de Francisco, había un papa llamado Pedro, y era negro, de origen nigeriano o algo así. Todos pensaban que él iba a tomar el lugar, porque era el último papa negro según la profecía. Pero no, ganó Bergoglio. Bergoglio fue elegido como el nuevo papa, nuevo y último papa, quien después de Juan Pablo II fue elegido. Pero recordemos que es jesuita. Nadie sabía o no nos recordábamos que era jesuita. Los jesuitas tienen una vestimenta color negro y se habla de un papa negro, pero no se habla si de color o de otra índole. Pudiera ser que sí. Puede ser el penúltimo o el último. No sabemos, pero que si el papado algún día va a tener que ser destruido totalmente. Ha sido muchos los papas que se han terminado por creerse dioses, muchos que han sido una calamidad para todo el mundo. La Edad Media fue algo terrible. Los Borgia. Y Exacto. Y no, ha sido terrible. Muchos, ha habido los abusos a niños. Ese es otro tema. Muchas cosas que han salido a la luz. Eso es por una de las cosas que Benedicto XVI lo obligaron a renunciar. Así es. Así que culminamos con este grandioso tema que después creo que tendremos, porque esto da mucho de qué hablar, tendremos otro capítulo. Así es. Porque pues no es lo mismo hablar de los papas, si bien van de la mano, pero la Iglesia Católica es otra historia y el papado es otra historia. Así que Negrito Feliz en los controles, despídete de toda tu raza que te está viendo, mi Negrito Feliz. Y bueno, pues muchas gracias por haberse conectado a este programa. La verdad agradecemos a todos por su tiempo y por tomarse más que nada la libertad de estar escuchando estos temas que la verdad son muy enigmáticos. Y bueno, te esperamos la próxima semana. Un saludo, el Negrito Feliz, y sigue más aquí con más trivias. Gracias, mi Negrito Feliz. Inge, despídete de la raza que te ve. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos su retroalimentación. Escríbanos, por favor. Esto hace más al programa, nos refuerza mucho y a la vez nos da gusto saber de dónde nos están viendo, de dónde nos están oyendo y continúan como parte importante de este programa. Les agradezco mucho su presencia y los esperamos el próximo jueves. Le Pierre Komishima. Muchas gracias por el tiempo que nos han dado.
les agradecemos este espacio que nos abren en su programa Jueves de Enigma. No lo olviden y realmente es importante para nosotros su presencia en este programa. Un saludo, por cierto, un saludo allá a México, a Misael, a Mimi, a Saúl, a Yair, a Alexa, a Elizabeth, a Choche, Marta, a Josué, a todos ellos allá en la Ciudad de México, en la Gustavo Amadero y en Lomas Verdes. Vámonos. Muchos saludos. Y por cierto, no se pierdan porque vienen grandes cambios para su programa Jueves de Enigma. Claro que sí, gracias, mi Pierco Mishima. No se les olvide compartir, compártanlo en sus redes sociales. Y también, ¿por qué no? Escríbanos cualquier cosa que necesiten, que quieran ser escuchados, contar su historia. Están nuestras redes sociales abiertas. También para que nos den ideas de temas que ustedes quisieran que nosotros platicáramos, contásemos, también con nuestras anécdotas personales. Así que estamos abiertos. Este es un programa para ustedes, para nuestra comunidad de Jueves de Enigma. Nos vemos en el siguiente. Y como decía Pierco Mishima, vienen grandes cosas para este programa. Cuídense mucho y ya estamos cerrando el año. Disfruten estas épocas del año que yo creo que son de las más padres. Sí, así es. Pásenla bien con su familia o con unos, sus seres para queridos. otros no tanto. Sí, también. Pero pues de eso se trata la vida, vivir el momento. Así Lo he es. aprendido últimamente y me quedo con eso. Cuídense Dios te mucho. bendiga. Nos vemos en el siguiente. Bye bye. En la sombra y el misterio, historias y otro lugar. Ecos de un tiempo perdido que vienen a contar. Con voces preparadas, listos para revelar los secretos escondidos que la noche quiere dar. Enigmas, susurros que llaman, historias que nadie sabrá, un panel que guía la verdad.